Espero que se encuentren muy bien y con muchos ánimos de aprovechar estos espacios de asesoría. Mi nombre es Jorge Iván Jiménez y los voy a acompañar durante el semestre en estos espacios de asesoría los días jueves de 8 a 10 de la noche. Tengo entendido de que en estas asesorías pueden ingresar estudiantes tanto de los cursos de cálculo diferencial como cálculo integral. Entonces, a medida que vayan ingresando, pues sería muy bueno que se identifiquen y me digan de qué tipo de curso es, si cálculo integral o cálculo diferencial. Y cuando realicen las preguntas, pues yo trataré de dar la mejor solución posible a sus inquietudes. Es posible también que como ingresen de ambos grupos, entonces hayan preguntas de ambas áreas y se puede prestar para que algunos estudiantes se puedan confundir un poco, pero siempre vamos a tratar de resaltar de que un determinado ejercicio o una determinada pregunta se refiere a una determinada materia. Entonces, a medida que vayan ingresando, solicito siempre que cuando hagan la pregunta me digan qué tipo de curso están realizando. Si no hay inquietudes, porque pueden ingresar, pero es posible que no tengan inquietudes, entonces voy a proponer algunos ejercicios, sobre todo de los temas correspondientes a las secciones que estén viendo en ese momento, para así llevar un orden. La idea es que, por ejemplo, en este momento los que estén en cálculo diferencial estén trabajando las tres primeras secciones del texto o del cronograma del texto guía. Esas tres primeras secciones corresponden así, digamos, de manera rápida a lo que son funciones, dominio de funciones, gráficas de algunas funciones, sobre todo mostrando sus desplazamientos, operaciones con funciones y también entre esas operaciones con funciones están la composición de funciones. Luego, en la próxima semana deben de estar viendo ya la sección 1.4, que se refiere a gráficas de funciones trigonométricas. Básicamente eso es lo que se pretende, digamos, en el día de hoy, si hay preguntas acerca de esos temas. También por el lado del cálculo integral deben de estar también en las primeras secciones, que son la sección 5.1 del texto guía, que se refiere a la antiderivada, luego a unos métodos de antiderivadas que se llama sustitución, y luego el método llamado por partes. Más o menos deben de ir digamos, en esa parte del cronograma. También luego se verán las demás secciones de los textos en ese orden. Bien, entonces, mientras espero que ingresen algunos estudiantes, voy a formular algunos ejercicios propuestos con el fin de que aprovechemos este tiempo y estos espacios de asesoría. Voy a quitar la cámara un momento para que mejore la señal. Voy a plantear inicialmente
algunos temas de cálculo integral. Si en algún momento ingresa un estudiante que sea de cálculo diferencial, entonces abre el micrófono y me pregunta acerca de cálculo diferencial. Bueno, para iniciar entonces voy a recordar algunas cositas importantes con respecto a el inicio de cálculo integral. Recuerde lo siguiente. Para integral vamos a recordar lo siguiente. Voy a compartir acá el tablero un momento para iniciar entonces lo que se debe recordar. Tenemos un momento que bien, ahí estoy ahí compartiendo el tablero. Vamos a verificar si se está grabando. Bien, entonces vamos a recordar lo siguiente. Recordemos que la integral de kx a la n de x es igual a k x a la n más 1 sobre n más 1 más c, donde el valor k y c son constantes, números constantes.
Y el valor n es cualquier real diferente de 1. Perdón, diferente de -1. Eso es algo importante a tener en cuenta. También a tener en cuenta algunas antiderivadas o integrales básicas. Por ejemplo, si es x a la -1, observemos que cumple la condición anterior, solo que el exponente es -1. Cuando aparezca este tipo de integral, sería el logaritmo natural de x más la constante. Lo otro para recordar, que es muy importante también, es la relación que tiene la regla de la cadena en la derivada. Entonces, si tenemos una integral como esta que estoy escribiendo acá, a la n, la derivada de lo que hay dentro del corchete, multiplicando, esta es la relación de la regla de la cadena, y cuando hacemos este tipo de integral, sería de la forma gx de x a la n más 1 sobre n más 1 y más la constante. ¿Cómo se puede analizar esta expresión? Observemos, cómo decir, la justificación de esta última parte. El primer método de integración lo podemos llamado sustitución. Hacemos u igual a g de x. Significa que su derivada, f' de x, con respecto a x. Así que nos quedaría integral de u a la n, haciendo el cambio en la anterior, por el resto que sería de u. Y si aplicamos la primera parte donde hemos dicho que recuerde, la primera que mostramos, kx a la n de x, aplicamos esta, sería u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Pero ¿quién es u? Recordemos que u es g de x. Entonces quedaría g de x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Estas son las, digamos, inicialmente las que tenemos como básicas. Luego miraremos otras que también son llamadas básicas. Bien, entonces con ayuda de este pequeño repaso podemos resolver algunas primeras integrales. Por ejemplo, vamos a la página siguiente, un pequeño ejemplo.
integral de 5 tercios de x a la 4. Este con el fin de aplicar la primera formulita. Entonces aquí el valor k es 5 tercios y el valor n es 4. Entonces quedaría k, que en este caso es 5 tercios. Vamos a escribirlo de nuevo. Y n es igual a 4. Entonces, para el caso que estamos realizando, esta integral sería k, que es 5 tercios, x a la 4 más 1, que es 5, sobre 4 más 1, que es 5, y más la constante. Entonces, el resultado final, observen que el 5 se simplifica, entonces daría x a la 5 sobre 3, o un tercio de x a la 5 más la constante. Más adelante vamos a ver que esa constante se puede calcular para unas condiciones dadas, pero en general esa constante puede ser cualquier valor. Por eso es que existen muchas funciones que al derivarlas dan la misma, porque recordemos que la derivada de una constante es cero. Entonces muchas van a ser diferentes solo en la constante. Y en ahí estaría como para aplicar la primera formulita. Ahora miremos otro ejemplito como para aplicar la segunda forma. La segunda no, la tercera forma. De x sobre x, logaritmo de x elevado a la 5. Entonces para esta hacemos un cambio como el que mostramos ahora en la parte final. Llamemos u. Pueden usar cualquier otra letra, pero voy a colocar en este caso la u. U es igual al logaritmo de x. La derivada, recordemos la derivada del logaritmo es 1 sobre x de x. De acá podemos despejar el de x. Observemos que x multiplicado por du es igual a dx. Vamos a la original, vamos a escribir acá en la original. En la original entonces escribiríamos integral de x, pero de x es x por du sobre la otra x que aparece ahí en el denominador, y logaritmo, yo lo llamé u, sería u a la 5. Simplificamos y nos quedaría integral de du sobre u a la 5. Pero observemos que usando propiedades vistas en matemáticas anteriores, ese exponente que está en el denominador lo puedo manipular y escribirlo como u a la menos 5 por du. Y observen que es muy parecida a la del ejemplo anterior. ¿Quién hace las veces de k? Sería 1. ¿Quién hace las veces de n?
sería menos 5. Entonces le aplicamos esa primera formulita, sería entonces como resultado u a la 5, perdón, u a la menos 5 más 1 que da u a la menos 4 sobre menos 4 más c. Como podemos manipular los exponentes, podríamos escribir que es menos un cuarto o menos 1 sobre u a la 4. Y más c. Y por último escribiríamos quién es u. Le daría menos 1 sobre 4 que multiplica u, pero u era logaritmo, logaritmo natural de x a la 4 y más c. Esa sería la respuesta final de esa integral. No olviden que para comprobar si es buena, si es exacta la respuesta, solo hay que derivar esa última expresión que tenemos ahí encerrada y nos debe dar este resultado. Este que estoy encerrando, únicamente ese. Bien, vamos a mirar otros ejemplitos para la primera parte, digamos, de el curso de integral, que se refiere a las primeras formas de integración o las primeras antiderivadas. Observemos el siguiente ejercicio. La integral de x a la 2 más e a la 3x sobre x a la 3 e a la 3x todo elevado a la 3 y por dx. Igual que en la de ahora, vamos a escoger un u. Observemos que la escogencia del u es de tal forma que al derivarlo me aparezca en esa integral que aparece ahí. La escogencia de ese u, al derivarlo, me va a aparecer algo semejante a lo que hay ahí, o a una parte de lo que hay ahí. Entonces vamos a escoger a x a la 3, el denominador, más e a la 3x. Fundamental para este curso de integral es haber visto el curso
anterior, el de diferencial, y no olvidar derivar. Entonces aquí la derivada sería 3x a la 2. La derivada de la función exponencial es ella misma, con regla de la cadena, por la derivada de lo que hay en el exponente, que es 3, y todo con respecto a x. Podríamos organizarla de esta manera. Du, factor común el 3, que multiplica x a la 2 más e a la 3x y todo por dx. Despejemos ese valor de x. Significa que, digámoslo por acá, du sobre 3, bueno, aunque no es necesario despejarlo, pero vamos a despejarlo, du sobre 3 que multiplica x a la 2 más e a la 3x es igual a x. Vamos para la original, vamos a escribir en la original, vamos a sustituir en la original y tendríamos integral de x a la 2 más e a la 3x. El denominador, recuerden que lo llamamos u, pero ese u está elevado a la 3. Y el de x, voy a escribirlo acá, el de x es de u sobre 3 que multiplica x a la 2 más e a la 3x. Observemos que el numerador y el denominador tienen elementos semejantes, en este caso iguales. Los puedo simplificar. Así que me queda integral de du sobre 3u a la 3. Si recuerdan las propiedades de las integrales, que ya las deben de haber visto, ese 3 que está ahí dividiendo puede sacarse fuera de la integral como un tercio, y esa u la puedo subir con exponente negativo, queda de u. Y aplicamos esa primer formulita, sería entonces un tercio que multiplica menos 3 más 1 sería u a la menos 4, perdón, u a la menos 2, menos 3 más 1 y sobre menos 2, más la constante. Organizándola, pues vemos que ese 3 se multiplica con ese menos 2, entonces nos quedaría como menos 1 sobre 6, u a la menos 2 más c. Y organizándola un poco más, podríamos decir que es menos 1 sobre 6 que multiplica u a la 2 más c. ¿Pero quién era u?
El resultado final es escribir quién era U. Daría entonces menos 1 sobre 6. Y recordemos que U era x a la 3 más e a la 3x. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado más una constante. Ahí estaría entonces el resultado final. Quiere decir que al derivar esta expresión que voy a señalar, me debe dar la que también voy a señalar. Al derivar esta, estoy señalando, al derivarla tiene que dar esta que aparece acá. Ese es el conocido método de sustitución. Bien, hagamos otros para practicar. Tenemos, por ejemplo, esta 3x a la 2, raíz cuadrada, perdón, raíz séptima de 7x a la 3 más 2. Bien, entonces acá podemos escoger u igual a lo que hay dentro de la raíz, que es 7x a la 3 más 2. No olviden que la idea para escoger el u o hacer la sustitución es algo que al derivarlo me aparezca en esa integral, que sea semejante. Derivémoslo. 21x a la 2 por dx. Entonces, observemos que ahí aparece un 3x2. Entonces podríamos escribir la expresión en la original de la siguiente manera. Vamos a despejar de acá el de x. De x será de 1, perdón, de u sobre 21x2. En la original vamos a reemplazar. Tenemos 3x2. Ese valor raíz séptima de 7x3 más 2 lo podemos escribir así, usando temas del curso de matemáticas básicas. Esto sería u a la 1/7 por dx, que es de u sobre 21 x a la 2. Simplificamos un poco. Observemos, vamos a señalar acá. x2 se va con x2 y 3 sobre 21 da 1/7. Esto sería 1/7 de u
a la 1/7 por du. Aplicamos entonces esa primer formita que vimos como repaso. Para que recuerden, inicialmente habíamos dicho que esto es un séptimo, entonces sería un séptimo, que es la constante K, igual a un séptimo más 1. Un séptimo más 1 da 8 séptimos sobre 8 séptimos. Luego entonces, bueno, más la constante C. Luego vamos a simplificar. Observemos que por ley de extremos y medios desaparecen 7. Un séptimo y 8 séptimos por ley de extremos y medios se simplifican. Quedaría un octavo de U a la 8 séptimos, más la constante. Y por último, reemplazamos quién era U. Un octavo de U, pero U es 7x3 más 2 a la 8 séptimos, más la constante. Es posible escribirla de otra manera, aunque así ya está bien. Es posible escribirla de otra forma aplicando propiedades de los radicales. Voy a escribirla de esa forma para que recuerden que se puede manipular esos radicales y expresar esta respuesta en otro valor equivalente. En la página siguiente la voy a escribir. Se puede escribir también así. Un octavo de 7x a la 3 más 2 raíz de, bueno, raíz séptima de 7x a la 3 más 2 más c. No olviden, esta última respuesta se hace manipulando los radicales. Bien, vamos a hacer otra integral que tenga mucho que ver con el manejo operativo. Vamos a escribir acá y más 3 sobre 3 menos y elevado a la 2 tercios. De y. Entonces, aunque se hace un proceso similar al anterior, solo hay que saber manipular algunas expresiones algebraicas. Sea u igual a 3 menos y. Pero observen que de acá yo puedo despejar la y. Y sería 3 menos u. Vamos a derivarlo.
La derivada del 3 es una constante, es 0. Y la derivada de menos de u, de menos u es menos de u. También si derivamos esta anterior, esta que tenemos acá, de u es igual a menos de y. Bueno, vamos a la original. En la original, entonces, aquí es donde vamos a manipular bien esto. ¿Quién es y? Pues vemos que y es 3 menos u. Voy a señalar 3 menos u. Ese es y. Y más 3, estamos reemplazando en la original, sobre en el denominador tenemos que, yo llamé eso u, eso sería entonces u a la 2 tercios, y de y es igual a menos de u. Ahí tenemos entonces el cambio que acabamos de hacer. Ya destruyendo el paréntesis, nos damos cuenta que 3 más 3 da 6, y ese menos del de u lo puedo sacar de la integral. Entonces puedo escribir como menos, no olviden las propiedades, 6 menos u por du. No olviden que el menos lo acabo de sacar sobre u a la 2 tercios. Usando propiedades de las fracciones podemos separar de la siguiente manera. Cada término del numerador con el respectivo denominador. Menos por menos da más. U sobre u a la 2 tercios por du. Bien, propiedades de las fracciones. Separé cada término del numerador con todo el denominador, cada uno de ellos. La primera la podemos escribir como menos 6 usando propiedades, integral de u a la menos 2 tercios, aplicando las propiedades de los exponentes, por du. Y la segunda, integral de u por u a la menos 2 tercios, manejando los exponentes, por du. En la primera, aplicamos la formulita inicial, y en la segunda, primero hacemos la operación de cuánto nos da 1 menos 2 tercios. Se suman los exponentes, en este caso se restan. Entonces tendríamos para la primera, menos 2 tercios más 1. Entonces nos daría menos 6 u menos 2 tercios más 1 da 1 tercio.
Yo daría u a la 1/3 sobre 1/3. Al final se le pone la constante. Y la segunda vamos a reescribirla. Era u por u a la menos 2/3. O sea que sería u a la 1/3. Pero en integral todavía. Por du. Ya la primera la tenemos lista. Entonces la primera nos da, simplificando, haciendo ley de extremos y medios, daría menos 18. 6 por 3, 18. U a la 1/3. Y la segunda daría más 1/3 más 1. Da 4/3. Entonces nos daría u a la 4/3 sobre 4/3. Y más c. Lo que sigue es ya organizarla un poco mejor, escribiendo quién es u y haciendo ley de extremos y medios en esa fracción. Entonces vamos a recordar quién es u. Menos 18. ¿Quién era u? U era 3 menos y. 3 menos y a la 1/3. Y la otra, observen que haciendo ley de extremos y medios da 3/4 y u era 3 menos y a la 4/3 y más la constante. Ese sería el resultado final, aunque es posible escribirla de otra manera. En esta, usando propiedades de los radicales, se puede escribir de otra manera. Esa sería la solución al ejercicio propuesto. Bueno, vamos a hacer un quinto ejercicio. Integral de 1 sobre e a la menos x más 1. Inicialmente esa integral, como aparece ahí, se ve un poco, entre comillas, un poco difícil, porque al derivar la expresión que aparece ahí, e a la x más 1 no aparece en la integral. No aparece e a la x solo, sino que está acompañada de un 1. Pero si aplicamos algunas operaciones que hay varias formas de hacerla, podemos encontrar que se puede llevar a una integral más sencilla. Y en eso consiste el método que estamos usando. Hacer un cambio de variable con esa u para que la integral quede más sencilla. Entonces para esta vamos a hacer un proceso
primero algebraico y se darán cuenta que lo que vieron en matemáticas básicas es muy utilizado. Uno podría escribir esta misma expresión como 1 sobre e a la x manejando los exponentes más 1. Luego haciendo las operaciones respectivas de la suma de esa fracción en el denominador nos quedaría 1 sobre 1 más e a la x sobre e a la x. Luego haciendo ley de extremos y medios, daría integral de e a la x sobre 1 más e a la x. Miren que hasta el momento solo he utilizado operaciones algebraicas que vieron por allá en matemáticas básicas. Y ahora sí, el método de sustitución. Ese método de sustitución entonces sería hacer u a lo que hay en el denominador. Vamos en la página siguiente a realizar eso. Hacemos u igual a 1 más e a la x. Lo derivamos. La derivada de 1 es 0 y la e a la x es e a la x de x. Despejamos el de x. Vamos en la original, vamos a hacerla acá a un ladito. En la original no, en la anterior. Voy a volver a copiar, la anterior era esta. Vamos a hacer el cambio respectivo. E a la x, 1 más e a la x, yo lo llamé u. Y el de x es de u sobre e a la x. Observen que simplificamos. Y nos da entonces integral de du sobre u. Pero recordemos que se puede escribir como u a la menos 1, manejando exponentes y de u. Y si se acuerdan, me voy a volver para que se acuerden, en la primera página cuando iniciamos, aquí está esta expresión, la que estoy encerrando. Cuando el exponente es menos 1, es logaritmo natural. Significa que el ejercicio que estamos realizando es logaritmo natural de u más la constante. ¿Y quién era u? 1 más e a la x. Es posible que aparezca sin valor absoluto, ya que lo que hay dentro de esa expresión siempre es positivo.
Aquí ya está bien la operación, pero es posible que la respuesta aparezca así. Se le quita el valor absoluto en este caso porque uno más e a la x siempre es positivo. Bueno, ese sería como un pequeño repasito sobre la primer partecita de cálculo integral. Lo ideal entonces es, como lo dije inicialmente, es que cuando ingresen se identifiquen dando información de qué curso es, si cálculo diferencial o cálculo integral, para que así cuando hagan la respectiva pregunta tengamos en cuenta para decir esto corresponde a un determinado curso. Bueno, entonces la idea es que siempre estudien los temas correspondientes, digamos, al cronograma que tienen del curso, tengan bien claras las preguntas que van a realizar, para así en estos espacios aprovechar y dar solución a ellas. Si de pronto ingresan y no tienen dudas, entonces yo voy a proponer algún ejercicio con el fin de que aprovechemos ese tiempo y podamos avanzar en los respectivos temas. Vamos a dejar así. Una feliz noche para todos.